Con el micrófono apagado, pues no, ¿verdad? ¿Cómo están, chicos? Buena tarde. ¿Cómo se encuentran hoy? Hola, maestra. Bien, maestra. Me da muchísimo gusto, Dani, Natanael, Donovan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Donovan? Bien, aquí ando. Aquí andamos para la última sesión de historia y espero que, bueno, pues sea muy provechosa esta sesión porque pues es la última y ya el tiempo, el periodo que teníamos para trabajar pues está concluyendo. Entonces dice, no sé si han escuchado esta frase que dice que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. ¿Sí la habían escuchado? No. No, bueno, pues ya la escucharon, no hay plazo que no se cumpla y en su caso, bueno, pues está a punto de cumplirse. Sara, ¿qué pasó? Dime, ¿cómo estás? Buenas tardes, maestra. Bien. Me da muchísimo gusto. Oye, es que veo tu manita levantada, pensé que querías decir algo. No, maestra. ¿No? Ok. Ah, no, no es cierto. Oye, es la mía, es mi manita. Es que se quedó mi cursor así con la manita levantada. Y estaba en tu casilla, entonces dije, creo que Sara tiene su manita levantada. No, es mi cursor. Alexa, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, bien, gracias. Me da muchísimo gusto, espero que se encuentren muy bien. Y pues vamos con los últimos temas de Historia Universal. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar con esta parte y ya después les comparto la presentación. Entonces ahorita quisiera yo que revisáramos este archivo que obviamente pues ustedes van a tener o si no es que ya lo tienen, si no, no se los he compartido, se los comparto sin problema. Estábamos revisando esta parte de las características del capitalismo y del socialismo. Y bueno, pues ya habíamos señalado cuáles eran las ventajas y desventajas de vivir en un régimen, ya sea capitalista o socialista. En el caso del capitalismo, pues ya habíamos señalado que a nivel gobierno, pues la mayoría de los países defienden una república democrática. Las repúblicas democráticas entonces serían la forma más común de gobierno en los países capitalistas. En los países socialistas, bueno, pues el gobierno es electo a través de las formas de democracia directa, es decir, se eligen los representantes generalmente de los partidos, en este caso de los soviets, que van a ser como grupos. Acuérdense que no hay partidos políticos, hay un partido que es el partido del Estado. Entonces, bueno, pues es el partido que lleva a cabo todos los procesos y es el gobierno que está centrado en un solo partido, pero es el Partido Socialista y hay un líder del Partido Socialista, pero todo el poder está centralizado, ¿no? Entonces, pues aquí la democracia directa, es decir, quienes tienen que elegir, pues lo hacen a través de algunos representantes, pero pues sabemos que hay un partido único. En el caso de los salarios, bueno, en el capitalismo los trabajadores son pagados como fuerza de trabajo y en el caso del socialismo los trabajadores son pagados con base en el trabajo realizado. Entonces, dependiendo también de cuántas personas, en el caso del comunismo, por ejemplo, no perciben lo mismo una familia que está conformada por 5 integrantes a una familia que está conformada por 2 integrantes, ¿no? El Estado les dota con más alimento o con más requerimientos a quienes son más. En el caso de las horas de trabajo, pues el trabajo es en el capitalismo es un derecho y un día útil obviamente pues es mucho más largo y en el caso de las horas de trabajo del socialismo es un deber universal y el tiempo de trabajo no tiene que ser muy extendido porque de todas maneras les van a pagar lo mismo. Y pues ya las ventajas y desventajas habíamos señalado que hay libre elección en el capitalismo, una economía eficiente, el crecimiento económico es posible, sí, pero también hay desventajas, ¿no? Las desventajas serían que se crean monopolios, que existe desigualdad y desempleo.
En el caso de las ventajas de los países socialistas, pues es que tienen sus necesidades atendidas. Estamos hablando de las necesidades básicas: comida, vestido, vivienda, educación, salud. Este tipo de actividades están más que satisfechas. Movilización de bienes, más igualdad. Esto sería como la parte de positivo, las ventajas. Pero las desventajas tendrían que señalarse desde que no necesariamente es un modelo que ha persistido, sino que en la mayoría de los países ya se ha dejado de lado este modelo económico-político. Cuesta caro porque el Estado pues es el que tiene que solventar todos los requerimientos de la sociedad, y claro que no hay tanta innovación tecnológica, ¿no? La tecnología en el capitalismo sustituye al trabajador, mientras que en el caso de los países socialistas, el trabajo, el trabajador sustituye a la tecnología. Y bueno, los medios de producción son controlados por los capitalistas en el capitalismo, mientras que en el socialismo son controlados los medios de producción por los trabajadores. Acuérdense que aquí en el socialismo existe un reparto equitativo de la riqueza. Entonces, con eso dejamos atrás la parte del socialismo y capitalismo. Díganme, por favor, chicos, si ha quedado claro la parte de qué es capitalismo, cuáles son sus características, el socialismo también, ventajas, desventajas. Dani, Natanael, Donovan, Sara, Uriel, Alban, Alexa, hasta aquí vamos bien con estos países, ¿sí? Capitalistas y socialistas. Sí, maestra. Perfecto. Bien. Contrastes sociales y económicos en la parte de la globalización económica. Estamos hablando ya de países capitalistas. Esta parte del capitalismo pues es una realidad. Ya en la actualidad hay muy pocos países socialistas, por lo tanto pues el aspecto económico gira en torno a los países con una economía capitalista. Estos países con economía capitalista, bueno, pues han desarrollado esta estrategia que se llama así, globalización económica. Y esto tiene que ver con la integración de los distintos países del mundo al mayor intercambio comercial y de flujo de inversiones. Esto quiere decir que los países se han agrupado en bloques económicos para poder competir con otros países, con otros bloques económicos, y bueno, pues han desarrollado también la parte de una expansión del comercio de bienes y servicios. Y esto pues implica una movilidad de capital financiero y también de factor humano. ¿Cuáles son las características de la globalización económica? Se facilita la comercialización de productos entre los diferentes países del planeta. Es decir, ustedes seguramente en su casa o ustedes mismos tendrán o usarán algunos bienes de uso particular que sean de otros países. No necesariamente todo lo que estamos usando son mercancías del país, sino, bueno, pues gracias a esta parte de la comercialización de productos es que podemos tener en nuestra casa productos de diferentes países. Se incrementa el consumo de bienes y servicios, se fomenta la especialización, se fortalece las relaciones internacionales que, bueno, pues se utilizan en el comercio exterior para cerrar operaciones comerciales. Se lleva también esta parte de el tejido industrial de los países desarrollados y emergentes. Aquí esto quiere decir que la tecnología y la ciencia, ya sea que se desarrolle en cada país, y si no se trata de un país con un desarrollo tecnológico avanzado, bueno, pues entonces se puede acceder a la tecnología de otros países comprando esta tecnología. Se elimina o se reducen las barreras comerciales en diferentes áreas geográficas. Obviamente esto, producto del comercio exterior, se reduce el costo de los transportes gracias a que las comunicaciones se han mejorado
Por ejemplo, nosotros si quisiéramos adquirir productos o bienes de otros países, bueno, no necesariamente, tal vez ya muy pocos provengan del país como tal y la mayoría pues existen bodegas en donde se pueden distribuir hasta nuestro hogar. La globalización entonces también se apoya en un sistema financiero mundial para garantizar su viabilidad. Viabilidad quiere decir que es posible. Y entonces la globalización económica es un hecho. Esta parte del sistema capitalista, bueno, pues ha generado que estos procesos de globalización nos acerquen a el comercio con otros países. Y esto, bueno, pues producto precisamente de todos estos avances que en la tecnología, por ejemplo, que ha permitido que esto se haga una realidad. Entonces, a partir de esto, los países han crecido económicamente, los bloques económicos han crecido económicamente, algunos se han desarrollado más que otros y esto tiene que ver precisamente con quiénes son tus socios comerciales, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, con Estados Unidos y Canadá, que fueron los primeros tratados comerciales que se firmaron en América, pues esto ha generado ventajas principalmente para los países más desarrollados. Estamos hablando de Estados Unidos y Canadá. México, pues no se ha visto tan beneficiado, pero bueno, al menos tiene algunos socios comerciales que le permiten entrar en esta parte comercial con otros bloques de otros continentes. Hasta aquí, díganme, ¿vamos bien con globalización? Los escucho. Sí, maestra. Muy bien. Aquí hay un conflicto, después de estos conflictos que vamos a ver cómo se van a desarrollar y cómo se van a desenvolver. Uno de estos fue el conflicto del Golfo Pérsico. Para 1990, el ejército de Irak invadió un pequeño emirato petrolero, en este caso Kuwait, en el Golfo Pérsico, y ante la negativa del presidente iraquí, en ese momento era Saddam Hussein, de retirar sus tropas, la ONU pues va a ordenar el envío de un ejército de liberación internacional que estaba formado por fuerzas de 28 países. Y entonces este ejército que va a llegar para salvaguardar a la nación, en este caso Kuwait, que había sido invadida por Irak. Bueno, acuérdense que la ONU tiene esta facultad, ¿no? De enviar tropas, este ejército que tiene la ONU para poder apaciguar una nación o impedir que otra nación invada y genere un conflicto bélico. Bueno, pues entonces el ejército de la ONU pues está para eso, para impedir que algún país pues vaya a invadir así nada más, sin que tenga algún elemento, ¿no? Válido. En este caso, bueno, pues no existen argumentos válidos para, en este momento, en pleno siglo XXI, para invadir a otro país, pero bueno, todavía esto ocurre y ocurrió en 1990, que fue este conflicto de Irak invadiendo a Kuwait. Y entonces, tras esta campaña de bombardeos y operaciones terrestres, la coalición internacional expulsó de Kuwait al ejército iraquí un año después de la ocupación. Entonces, pues sí fueron ocupados. Irak su ejército estuvo en Kuwait, pero finalmente, pues, el ejército de la ONU logró apaciguar la zona, ¿no? Esta guerra es la que ustedes escucharon tal vez en algún momento como la madre de todas las batallas y demás, ¿no? Entonces, esta fue la guerra del Golfo Pérsico. Y claro que tuvo repercusiones en la economía, porque lo más importante es que se dispararon los precios del petróleo. Estamos hablando de una zona donde se encuentran los países petroleros más importantes. Existe una organización que se llama OPEP. Y esta organización pues es la que dictamina cuál es el precio
del barril de petróleo, ya que ellos pues son los países que tienen mayor número, el volumen más alto de producción de petróleo. Bueno, pues de ellos depende el precio del petróleo. Entonces, bueno, si hay un conflicto en un área petrolera, seguramente las consecuencias serán estas. El alza de los precios del petróleo. Entonces, bueno, las razones que movieron a Hussein a realizar esta acción podemos calificarlas en dos categorías. Hay una razón histórica, ya que a pesar de que Kuwait es una nación independiente desde 1961, finalmente algunos territorios confirmaban que era parte o en algún momento fue parte de Irak, y entonces por eso es que Irak señalaba que Kuwait había formado parte de su territorio, y entonces querían como volver a ser parte de su territorio, pero pues esto pues no era posible, ¿no? Y actualmente podemos señalar que pues es una zona de gran interés económico porque es un país petrolero, es estratégico porque finalmente es un territorio que puede dar paso geográficamente a diferentes continentes. Entonces, pues claro que mientras mayores posibilidades existan de dominar y liderar el mundo árabe, quienes tengan el control del petróleo en este mundo árabe, pues seguramente serán países mucho más ricos. Entonces, claro que es importante y claro que en su momento Irak quería tener el control sobre Kuwait porque era un territorio que estratégicamente le beneficiaba económicamente por el petróleo, pero también porque geográficamente es un lugar que desde donde puede organizar estrategias militares. Entonces, pues obviamente sus aliados pues eran los mismos países, algunos países de esta área, de este mundo árabe. Las consecuencias de esta guerra del Golfo Pérsico: se establecieron zonas de protección con exclusión aérea en partes de Irak. En este caso, estos grupos chiitas y kurdos que son pertenecientes a estas naciones, pues van a estar en conflictos constantemente. Estas son guerras que muchas veces tienen que ver por cuestiones étnicas. Hubo sanciones económicas que estableció la ONU en respuesta a la no colaboración de Irak en esta parte de la inspección de armamento. Bueno, y en su momento Irak decía que estos países árabes en los que estaban incursionando, pues lo que querían era detener su carrera armamentista, ¿no? Y que Kuwait pues era un país que tenía un armamento muy grande, y entonces que ellos en realidad lo que querían era frenar el armamento. Pero pues no, la verdad es que ellos también son un país que tiene una gran cantidad de armamento, y pues no, era una excusa bastante absurda, ¿no? Y bueno, y hasta hoy es bastante simbólico en el sentido de que existan bombardeos todavía al día de hoy. Las sanciones que se le impusieron a Irak pues no se han respetado, porque Irak sigue siendo un país que pues está permanentemente bombardeando o está llegando a otros países. Y recuerden que para los árabes es muy importante llevar a cabo esta parte de las guerras, ¿no? La intifada y estas guerras en donde ponen de manifiesto el nacionalismo, que esa es otra de las características, y están dispuestos a morir por su nación, ¿no? Entonces, todos estos elementos del mundo árabe que conocemos, pues ahí están presentes. Hasta aquí díganme cómo vamos con esta parte del Golfo Pérsico. Entendemos cómo se desarrolló, quiénes fueron los personajes protagónicos y en qué concluyó. Díganme, por favor. Sí, vamos bien. Vamos bien, perfecto.
Bueno, pues entonces llegamos a la parte de México en la era global desde 1970 al año 2000 y el neoliberalismo como parte de esta globalización económica. La globalización económica, recuerden que pues tiene que ver con la integración de los países, de diferentes países del mundo al intercambio comercial y a los flujos de inversiones. Bueno, pues esta globalización económica va a traer consigo en nuestro país pues también un nuevo perfil y este será el neoliberalismo. Y el neoliberalismo es una corriente política económica que promueve la invención del Estado al mínimo, intervención del Estado al mínimo. Es decir, el Estado, cuando hablo del Estado, acuérdense que los niveles de los elementos del Estado son el territorio, el poder o el gobierno y el pueblo. Bueno, pues si hablamos específicamente del gobierno, quiere decir que el Estado, en la cuestión gobierno, no puede intervenir. ¿Por qué? Pues porque los dueños de las empresas pues son particulares y entonces ellos al tener el control del Estado pues no podrían desarrollarse de la misma manera. Es como un árbitro. El Estado se convierte en muchos momentos, se convirtió en un árbitro y decía quién podía tirar, quién podía hacer un tiro y si era falta y si no era falta y si era penal y si no era penal. Bueno, pues si pensamos en el Estado como un árbitro, pues el árbitro tiene el poder de detener, ¿no? O de indicar si hay alguna falta por parte de alguno de los equipos. Bueno, pues en este caso se pide que el Estado ya no intervenga. Y entonces, si no interviene el Estado, ¿quién va a regular? Bueno, pues entonces se van a autorregular. ¿Quiénes se van a autorregular? Bueno, pues las empresas, en este caso, en los países capitalistas, las empresas, los dueños de las empresas y el mismo mercado es el que va a tener que autorregularse, porque el que fungía como regulador, que era el Estado, ya no puede participar o si participa, bueno, tiene que estar al mínimo, ¿no? Y entonces aquí la intervención estatal pues no se va a dar de una manera mucho más completa. Y esto pues le permite al mercado capitalista una mayor libertad. Entonces, ¿libertad para qué? Pues libertad para poner empresas, libertad para controlar los precios en el mercado, libertad para crear monopolios, libertad para poder pagar, ¿no? Esta parte de el alza de los productos o del salario de los trabajadores. Entonces, para eso quieren la libertad los dueños del capital. Entonces, si el Estado no interviene mucho, bueno, pues para los dueños de estas empresas, quienes son los dueños del capital, para ellos, pues mucho mejor. Entonces, los mercados pues van a estar dependiendo de la oferta y la demanda. Entonces, existe esta parte de la ley de la oferta y la demanda. Uriel, ¿tú habías escuchado esto de la ley de la oferta y la demanda? ¿A qué se refiere? La verdad no, maestra, pero ¿No? siento que con oferta Uh-huh. sería eh, Oye, ahorita, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo con Julio Regalado. Ya ves que ya salió esto de Julio Regalado. Apenas estamos en junio, pero ya está Julio Regalado. ¿Sí has escuchado las ofertas? sí, Ok, se supone que bueno. bajan el precio. Y dijiste muy bien, Uriel. ¿Por qué dijiste se supone? ¿Tú no crees que lo bajen? La verdad no, No. ¿Por qué? porque bueno, esto me lo ha explicado mamá algunas veces Uh-huh. y la verdad no estoy seguro, pero dice mamá que es una cuestión de marketing para que la gente Uh-huh. crea que los precios bajan, cuando en realidad en temporada normal llegan a estar más bajos de lo que lo van a vender.
Tu mamá tiene toda la razón, Uriel. Entonces, claro, ahorita si nos dicen, y a veces vemos engañosamente, tú dijiste el marketing, esta parte de la publicidad, y entonces hay publicidad engañosa, ¿no? Y entonces aparece ahí 3 por 2, ¿no? Y entonces ves el producto que tú quieres. Y entonces, o a veces dice 2 por 1, ¿no? Y tú dices, ay, qué padre, voy a comprar un shampoo y el otro ya casi va gratis, ¿no? No hay nada gratis en la vida y menos en el mercado, ¿no? Entonces, cuando lees bien la letra chiquita, dice que sí, que si compras un producto, te llevas el otro a mitad de precio. O sea, no te están regalando nada, ¿no? Pero la publicidad pues es engañosa y a veces las personas consideran que en realidad están ocupando una gran oferta, pero no. Esta parte de el neoliberalismo nos lleva al consumismo. Nosotros somos los consumidores. El mercado está inundado de mercancías. La ley de la oferta y la demanda, pues es esto, ¿no? Oye, si nosotros queremos limón, que hubo un tiempo, no sé si te acordarás, Alex, que el limón estuvo carísimo. O el aguacate, ¿te acuerdas, Alex? Vale, ¿tú te acuerdas de esos momentos en donde el limón y el aguacate estuvieron carísimos? Sí. Sí, ok, fíjense. Y entonces, ¿aumenta o disminuye la demanda? ¿Tú qué dices? O sea, si el limón está muy caro, ¿hay más demanda o disminuye la demanda? La verdad no sé. La demanda es que nosotros compremos. Si tu mamá, no sé, si el limón llegó a estar a 100 pesos el kilo, pensemos. Tu mamá decía, vente, vamos a comprar unos 3 kilos de limón. De a 100 pesos el kilo. ¿Lo comprarían? No. No, pues no, porque la oferta es muy, o sea, nos están ofreciendo un producto que en este caso es limón, pero pues como está muy caro, muy pocas personas a lo mejor van a comprarlo, ¿no? Porque pues en realidad es demasiado caro por un producto. Vamos a pagar mucho por un producto. Y entonces, si la demanda, fíjense, si la demanda aumenta, entonces la oferta va a disminuir. Esto quiere decir que muchos buscamos un producto, muchos consumidores queremos buscar un producto y resulta que ese producto en particular empieza a escasear. Y entonces, pues nosotros, algunos incluso pueden decir, bueno, pues no importa, aunque lo compre en 100 pesos el kilo, yo quiero tomar mi agüita de limón diario. ¿Ok? Pero eso no será una realidad para todos, solamente para algunos. El mercado tiene sus propias leyes. Entonces el mercado pues va a cambiar los precios dependiendo de la demanda de los productos. Entonces la demanda es que nosotros consumidores queremos comprar ese producto. Y entonces a mayor demanda, es decir, los consumidores queremos comprar, seguramente quienes nos ofrecen estos productos pueden incluso elevar el costo del producto si nosotros lo seguimos comprando. Por eso había quienes decían, no les compren, a ver qué van a hacer con sus limones, ¿no? O sea, si las personas dejan de comprar los productos que cada vez están más caros, los consumidores, pues entonces cuando vean que nadie les está comprando sus productos, van a tener que bajar el costo del producto, porque ya no va a haber demanda, la demanda va a bajar. Entonces, obviamente, esto va a motivar a los productores a que también disminuyan el costo del producto. Bueno, pues entre estas leyes del mercado, de la ley de la oferta y la demanda, pues el liberalismo tiene que ver con estos elementos del mercado. ¿Qué es? Ya vimos qué es. Entonces, es una corriente, neoliberalismo,
política económica que promueve la intervención del Estado hasta al mínimo, en la mínima expresión, lo menos que pueda intervenir el Estado, mejor. Y entonces lo que hace es buscar el equilibrio, el libre mercado capitalista. Entonces, este libre mercado tiene que ver con favorecer a los dueños del capital y pues si no eres dueño del capital, pues no tienes muchas opciones, ¿no? Las causas del surgimiento del neoliberalismo. Crisis económica de 1982, que pues obviamente vino en nuestro país, esta crisis de 1982 puso en jaque la economía. Realmente ha sido una de las crisis económicas más importantes que hemos vivido. Cuando hablamos de crisis económicas estamos hablando de un desfase, un desbalance en la economía. Esto quiere decir que los precios de los productos empiezan a elevarse, el poder adquisitivo, es decir, el dinero. Cuando hablamos de poder adquisitivo es cuánto dinero tengo para comprar en estos productos, estos bienes o servicios. Y entonces, si no tengo dinero, si cada vez me alcanza menos, si antes iba al súper y compraba con 1,000 pesos, compraba un súper decente, bueno, pues ahora los 1,000 pesos no me alcanza más que para 5 cosas, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el poder adquisitivo ha disminuido. Es decir, lo que nos alcanza, el dinero que tenemos para comprar productos, pues nos alcanza para comprar cada vez menos porque los productos están aumentando en su precio. Bueno, pues en esta época de 1982, esto quiere decir que la devaluación del peso también hizo su aparición y entonces pues nuestra moneda pues no tenía un valor sólido en el mercado. Y entonces esto va a provocar que muchos se queden sin trabajo, las empresas tienen que empezar a correr a personas, las personas se quedan sin trabajo, pues no tienen dinero y esto va a generar una crisis económica. Descontento en la población por problemas económicos. Pues claro, si en casa no hay un ingreso que pueda solventar las necesidades, ¿quién va a estar a gusto, no? La burguesía inconforme por la intempestiva nacionalización de la banca, porque no nada más es que se nacionalice la banca, sino que también va a generar esto una deuda y es una deuda que tiene que pagar todo el país, ¿no? El control de cambios que llevó a cabo López Portillo, porque en 1982 él era el presidente del país, bueno, pues se hizo una serie de cambios que en esta parte de la devaluación del peso fue tormentosa. Y en estas circunstancias, México hicieron que México cayera en el liberalismo mundial y esto pues había sido diseñado, ¿no? Para que en México tuviera una participación importante con otros países, pero la verdad es que no teníamos las condiciones económicas como nación para competir con otras naciones. Entonces, esta parte del neoliberalismo mexicano no es el mejor ejemplo de cómo se puede desarrollar sanamente la economía de un país, ¿no? Llegamos a Miguel de la Madrid y aquí pues vamos a ver cómo se van a dar algunas transformaciones. Este proyecto neoliberal de la Madrid requirió algunos cambios, se redujo la intervención en la economía, las empresas estatales se llamaban paraestatales, es decir, que pertenecían al Estado, se empiezan a vender, es el caso de Teléfonos de México, ¿no? Ustedes ahorita conocen las compañías de teléfonos que existen en el país y hay una variedad interesante. Antes no, estamos hablando de la década de los 80. Solamente había una compañía de teléfonos, es decir, todos los mexicanos solo ocupábamos Telmex. ¿Tú sabías eso, Natanael? Creo que sí. Ajá.
solamente existía Telmex, porque Telmex era una empresa del Estado. El servicio de telefonía entonces lo proporcionaba el Estado. Y no nada más la telefonía, sino la energía eléctrica, por ejemplo, también era una empresa del Estado. Cuando se empiezan a vender estas empresas paraestatales, bueno, la idea es que el capital extranjero compre estas empresas o invierta en estas empresas y entonces tengan la oportunidad de ofrecernos mejores servicios. Esa era la idea de que si existen otras opciones en telefonía, por ejemplo, llegó AT&T, estaba Telmex y ahorita, bueno, pues existen muchas compañías telefónicas que ofrecen estos servicios y de diferentes costos. Entonces, esto es lo que permite esta parte del neoliberalismo, la libre competencia entre empresas. ¿Quiénes van a decidir? Nosotros, los usuarios, los consumidores. Si nosotros preferimos una empresa sobre otra por alguna razón, bueno, pues nosotros pagaremos el servicio de esta empresa porque nos parece mejor, porque es más barata, por lo que ustedes quieran. Pero esto es lo que ocasionó precisamente el neoliberalismo. Los controles que se dieron, ¿alguien tiene por ahí su micro abierto? A ver. No sé, alguien dejó su micro abierto, si lo cierra, por favor. En este caso, bueno, pues ya dijimos con Miguel de la Madrid, empezaron a venderse estas empresas como Teléfonos de México, bancos, líneas comerciales de aviación, industrias, canales de televisión, teatros, bancos, etc. También durante el sexenio de Miguel de la Madrid se va a crear este pacto de solidaridad económica. Y bueno, pues esto principalmente para no elevar los precios de los servicios y continuar con las privatizaciones. Obviamente, si se venden estas empresas, esto quiere decir que se van a privatizar, es decir, el capital extranjero o nacional, dependiendo de quién gane este concurso, bueno, pues va a adquirir estas empresas. Pero ahora ya no van a ser empresas estatales, van a ser empresas privadas. También se comprometen a que los trabajadores no van a pedir aumentos salariales y fíjense este dato, como diría Luisito, dato perturbador. Los productos y servicios se elevaron al 100% el costo, mientras que los sueldos apenas subieron el 18%. Es decir, al doble, productos y servicios al doble y el sueldo solamente 18%. Este proyecto de modernización neoliberal empobreció a la mayor parte de la población. Y entonces, pues, mientras un pequeño grupo de personas se enriquecía cada vez más, la mayor parte de los mexicanos, pues, vivían en condiciones cada vez más precarias. El efecto del neoliberalismo, pues, se va a sentir precisamente en el empobrecimiento de la población. Cada vez costaba más trabajo que ay, no sé, ¿quién tiene su micro abierto? ¿Serás tú, Alban? Creo que eres tú, Alban. No seas malito, ciérrame el micrófono, Alban. Sí, creo que sí. Apaga tu micro, Alban, por favor. No veo quién más puede ser. Natanael lo tiene apagado, Uriel. Ya, ahí está. Muchísimas gracias. Bien, entonces estábamos con la parte de las consecuencias y efectos del neoliberalismo. Claro, esto no quiere decir que el neoliberalismo sea el demonio, no.
Esto quiere decir que va a beneficiar a algunos y en este caso, pues algunos son los dueños de las empresas. Ventajas: mayor importación y preparación, exportación, competencia laboral, presencia del país en la economía mundial, menos intervención del gobierno en la economía mundial, esto de manera supuesta, más de 80% de privatizaciones y la construcción de autopistas, 6,000 kilómetros de modernas autopistas. Estas serían las ventajas que trajo el neoliberalismo. Pero bueno, pues se ve en el papel, se ve muy bien. Las desventajas, bueno, pues el desempleo creció, los impuestos y los gastos también aumentaron, la inflación aumentó, los salarios bajaron, aumentó la deuda externa, aumentó el número de personas que se migraban a los Estados Unidos y bueno, pues la dependencia que tenemos con otros países. Estas serían las desventajas del neoliberalismo, que dijimos que es esta corriente política económica que promueve la intervención del Estado al mínimo y lo que pretende es que cada vez haya mayor número de privatizaciones. El mercado entonces que esté en manos de los particulares y el Estado pues sin intervenir o su intervención tiene que ser en la mínima expresión. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, del 88 al 94, continúa este modelo económico. Acuérdense que va a surgir desde 1982. Recuerden este año la instauración del neoliberalismo a partir de 1982. Y bueno, pues ya con Carlos Salinas de Gortari, este modelo sigue desarrollándose, la apertura comercial, la privatización y todas estas acciones, pues lo que hacen es propiciar la formación de grupos comerciales y financieros en el país. Comenzó la aplicación de un plan económico de crecimiento y estabilidad, cuyo propósito fue la modernización del país en todos los aspectos de la recuperación económica. Y entonces, bueno, se pretendía que se mejoraran las condiciones de vida del pueblo. Desafortunadamente, pues esto no fue posible porque esta parte de la estabilidad de precios no se pudo conseguir. Para ello se desarrollaron pactos de solidaridad económica y estos pactos pues estaban dirigidos precisamente a garantizarle a los mexicanos, a los consumidores que pudieran tener acceso a los bienes de consumo primarios, ¿no? Y entonces en el gobierno de Salinas, pues finalmente es uno de los elementos más importantes va a ser la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Ahí dice Canadá, pero es Canadá, el TLC en 1992. Y bueno, pues la inversión extranjera fue la parte de el capital. Ellos aportaron el capital en mayor medida, tecnología, capital, pues lo trajeron los estadounidenses y los canadienses. Este modelo económico hizo que la pobreza y la miseria se extendiera y que la riqueza se concentrara solo en unos cuantos, ¿no? Y este programa de solidaridad económica pues no tuvo los resultados que se prometieron porque en realidad no fue suficiente. Y pues para 1988 ya el PRI pues va a tener serios problemas de credibilidad con la población. Las personas, al menos los ciudadanos, los que votan, no estaban ya de acuerdo con que el PRI continuara gobernando porque pues cada vez la calidad de vida era peor, estábamos en peores condiciones. Después de que se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992, recuerden que los socios comerciales pues son precisamente Canadá, Estados Unidos y México, pues esto provocó que tenía como objetivo reducir o eliminar las barreras de comercio en Norteamérica.
pero pues finalmente esto permitiría, de acuerdo a este tratado comercial, poder tener un libre acceso en el comercio con estos otros dos países, México con Estados Unidos y Canadá, y a su vez estos países con sus otros socios comerciales. Claro, cuando tienes dinero para comprar, cuando tienes los recursos, pues puedes comprarle a quien quieras y lo que quieras. El problema es no tener dinero, que era el caso de nuestro país, que no tenía ni el capital, ni los recursos materiales, ni la tecnología para poder desarrollar y crear estos bienes de consumo, entonces, y para comercializarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues México no le quedó más que convertirse en un país que maquilaba o que trabajaba, en donde se colocaban estas empresas de extranjeras, pues para que aquí se llevaran a cabo y se fabricaran sus productos, ¿no? O se distribuyeran sus productos, creando un mercado pues ya cautivo, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad este Tratado de Libre Comercio sí funcionó y sigue funcionando, todavía está vigente, pero pues no ha tenido los resultados deseados, al menos para la mayor parte de la población, ¿no? Y entonces, esta parte, uno de los resultados es el incremento de comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, y pues el beneficio que esto representa. La eliminación de los obstáculos al comercio estadounidense y canadiense, pues esto permite que se pueda acceder a estos bienes a precios más bajos. Pero en algunos casos pues no es posible porque pues el salario de los trabajadores pues no es el idóneo para poder comprar o para poder viajar o para poder tener, porque pues no está a su alcance. Hasta aquí díganme cómo vamos. ¿Bien? ¿Con Tratado de Libre Comercio? ¿Voy bien o me regreso? Díganme. Vale, ¿vamos bien? Dani, ¿vamos bien? Donovan, ¿vamos bien? Sí, maestra. Perfecto. Llegamos a la parte de la reforma electoral en México y la alternancia en el poder como vía para la democratización. Cuando decimos alternancia, cuando vean ustedes este término alternancia, esto quiere decir alternar. ¿Qué entiendes por alternar, Donovan? Pues sería como turnarse o algo. Ok, bien. En la alternancia política, ¿qué entiendes por alternancia política? Si es turnarse. En materia política, ¿cómo se puede dar la alternancia? Por los partidos políticos que les toca gobernar, ¿no crees? Mira, Donovan, primero gobernó el PRI y luego el PAN y ahora está Morena. Estos son diferentes partidos políticos. Esto es alternancia, ¿vale? ¿Sí, Donovan? Perdón, maestra, es que anda bien trabado mi teléfono. No te preocupes. Oye, alternancia es que a veces gobierna uno o pues así es. El PRI, el PAN y ahora Morena, ¿sí?
Ok, Donovan, muchísimas gracias. Bueno, pues esto es alternancia en el poder. Y para eso, pues se han hecho diferentes leyes. En 1977, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Ya para 1987, la Reforma Constitucional. En 1988 hubo un colapso del sistema político. Aquí fue donde se cayó el sistema en las elecciones de 1988, ¿no? Yo les decía que ya la población ya no quería que el PRI siguiera gobernando y pues por eso van a votar por otro partido. Y en este caso, pues el candidato era Cuauhtémoc Cárdenas. Y como se cayó el sistema, pues dieron por triunfador a Salinas. Entonces, pues Salinas gobernó, pero desde ahí vamos a ver cómo la población ya no estaba muy satisfecha con el gobierno priista. En 1989 hubo una reforma y la parte de cómo es que se van gestando estos cambios a nivel constitucional se va viendo cada vez más en estos documentos. En 1990 se creó un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esto con el fin de que no hubiera trampas, digamos, ¿no? Que no hubiera algún tipo de corrupción a nivel político. Para eso se fueron creando estas instituciones. Para 1993, una nueva reforma de las reglas electorales y entonces el IFE ahora va a ser este Instituto Federal Electoral que pues, le toca llevar a cabo este proceso, ¿no? Y tiene que expedir constancias y tiene que decidir quién sí ganó y quién no ganó, en fin, ¿no? Y fíjense, estamos hablando de la década de los 1993. Ya para 1994, otra nueva reforma electoral va a terminar un sexenio y ahora ya hay una figura nueva, consejeros ciudadanos. Entonces, estos consejeros ciudadanos pues también van a vigilar que los gobernantes cumplan con su labor, ¿no? Porque ellos también van a ser electos, van a ser votados, van a elegir a estos consejeros ciudadanos que van a ayudar a gobernar, ¿no? En 1996 se da una reforma electoral definitiva y aquí vamos a tener un diálogo inclusivo, participativo, en donde la sociedad pues también tendrá posibilidades de aportar su visión acerca de cómo se tendrá que gobernar. Ya para el 2007, el IFE y sus nuevas atribuciones, hay un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya existe un Tribunal Federal Electoral, entonces cualquier situación de carácter legal, bueno, pues ya no nada más el IFE, sino el TRIFE también ya va a participar, ¿no? El tribunal. Y van a crearse ya para 2014 el INE y nuevas reformas. Entonces, ya deja de existir el IFE y se cambia a INE. Pero bueno, esta parte de Instituto Nacional Electoral en sustitución del Instituto Federal Electoral. Y a partir de aquí, bueno, pues se fueron creando la intención de la creación de estas reformas electorales, pues es para evitar la corrupción en estos procedimientos electorales. ¿Tú crees que sean suficientes, Dani, todos estos cambios que se han hecho para poder llevar a cabo estas reformas electorales y que sea mucho más transparente este juego electoral? ¿Me repite lo último que no lo Sí, escuché? claro, ¿tú crees que sea suficiente? O sea, que esta parte de las reformas electorales en nuestro país sean pertinentes, o sea, sí se cumplen, es lo que se ha hecho en estos años. ¿Tú crees que haya disminuido esta parte de la corrupción electoral o no? Pues un poco sí que sí ha funcionado, pero el otro que no lo otro que está se esconde o lo pasan por debajo de la mesa.
Ok, ¿tú crees que cuando se va a hacer un chanchullo se hace? Con tribunal y sin tribunal, con instituto o sin instituto. Exacto. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente quienes llevan a cabo estos procesos, pues son personas, ¿no? Sí, Y las personas, pues, somos susceptibles de ser corrompibles, ¿no? Somos corrompibles en el sentido de que si a ti te dicen, Dani, fíjate que te vamos a dar 10,000 pesos, pero tú no veas y no sé, si eres te toca participar en alguna casilla y tienes un puesto y demás, ¿tú permitirías eso o no? Dirías, no, ¿sabe qué? A mí ni me dé nada. ¿Dejarías pues que te no, sobornaran o no? supongo que no. Ujú. Supones que no, pero ¿y quiénes sí? ¿Por qué aceptarían, Dani? Falta de dinero o simplemente porque es una presión los que le ponen los de ciertos partidos y así. Ujú. Claro, o sea, hay diferentes factores. Uno de ellos es que no tengas dinero. Entonces, a nadie le viene mal, no sé, 10,000 pesos. Te estoy dando una cantidad que no sé si es ofrezcan o no, pero pues nos hemos enterado que a las personas les ofrecen, no sé, material para construcción, tanques, no sé. ¿Tú qué has escuchado, Natanael? ¿Qué ofrecen los partidos políticos para que voten por su partido? Ofrecen Ajá. un cambio, que Ah, ok. van a ayudar a la gente, que van a dar becas, que van a mejorar Rebeca, sí. el sistema de alumbrado. Y al Pavimentar, final, ¿no? Oye, tienes toda la razón. Yo no sé por dónde viva, pero yo creo que por donde nosotros vivimos, creo que siempre las vías de comunicación, las carreteras, siempre están en unas condiciones pésimas, ¿no? Donde vivamos. Entonces, tienes toda la razón. Nos ofrecen lo mejor, pasan los candidatos a nuestras colonias o a nuestras calles o hasta nuestra casa, ¿no? Y nos dicen que si votamos por ellos, van a pavimentar, van a poner alumbrado, no va a faltar el agua. ¿Y cómo ves si han cumplido, vale, o no? Por tu casa, no sabemos en otros lados, pero por tu casa sí han cumplido estos partidos políticos. Alexa, ¿tú cómo ves si han cumplido estos partidos políticos con las promesas de campaña? Uriel, ¿se han cumplido los partidos políticos en tu colonia? Yo diría que no, o a veces dejan a medias el proyecto. Ande, pues dejan a medias el proyecto, tiene toda la razón. Bueno, pues esperemos que en algún momento nos toque ver a los partidos políticos cumpliendo sus promesas y llevando a cabo, como decía su compañero, los cambios necesarios. Llegamos a la parte de los movimientos sociales desde los años 60 como promotores de la participación ciudadana. Les había dicho que desde finales de los 80 ya la población, los ciudadanos estaban bastante cansados, molestos de que el partido político en el poder, que en este caso era el PRI, pues siguiera gobernando de esta manera. Entonces, con tanta corrupción y con niveles de confianza muy bajos. Entonces, bueno, pues la población, los grupos sociales empiezan a organizarse y van a llevar a cabo movimientos sociales, pero pues desde la década de los 60, ¿no? Es el caso del movimiento estudiantil de Tlatelolco de 1968. Y en este movimiento pues participaron estudiantes de la UNAM, del Politécnico, pero no solamente estudiantes, también
Participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, profesionistas, etc. Y lo más trágico, pues es lo que vimos que ocurrió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, que mataron a los estudiantes que estaban manifestándose. En esta marcha del silencio se lleva a cabo este día, 2 de octubre de 1968, esta matanza, ¿no? Cuando matan a muchas personas sin que exista un motivo aparente, estos se van a llamar crímenes de lesa humanidad, ¿no? Lesa con doble S. Entonces, estos crímenes de lesa humanidad, un ejemplo de estos, pues sería el movimiento estudiantil de 1968. Y bueno, pues ataque a un grupo de estudiantes y amas de casa y de profesores, porque no nada más había estudiantes, era un movimiento en donde estaban incluidos muchas personas. Entonces, pues aquí se puso de manifiesto que el gobierno, pues cuando quería acabar con un levantamiento social, pues podía hacerlo vía la violencia. Entonces, matar a las personas era una buena opción, así lo dejó de manifiesto el gobierno, porque además 2 semanas después, pues iban a empezar las Olimpiadas. Entonces, así que de 1960. Así que pues había que dejar listo el escenario para un evento de nivel mundial. Para 1970 vamos a ver que van a continuar los levantamientos, en este caso los movimientos estudiantiles, en el caso del halconazo que también se va a dar en 1970, que sería una manifestación estudiantil, los movimientos guerrilleros que también van a tener este motivo de represión, los movimientos guerrilleros pues se van a dar precisamente en estados donde las personas son mucho más aguerridas, ¿no? Guerrero, por ejemplo, Oaxaca, van a ser estados de la República donde van a brotar este tipo de movimientos guerrilleros. Y bueno, pues ahí es donde las personas que viven en pobreza, en marginación, pues están dispuestas a levantarse en armas en contra del gobierno, porque consideran que el gobierno pues no está cumpliendo con las promesas que hizo, al menos que hicieron los candidatos en sus campañas, ¿no? Estos movimientos guerrilleros pues tenían una ideología comunista. Acuérdense que el comunismo es la fase superior del socialismo. Entonces, bueno, pues estas luchas armadas pues van a tener como ideología pues estas ideas socialistas, comunistas. También pues vamos a ver durante esta década el movimiento de acción revolucionaria. Lucio Cabañas también se va a levantar en armas en 1967 junto con personas de Atoyac que van a seguir. El Partido de los Pobres, la Liga Comunista 23 de septiembre, que va a tener como escenario precisamente pues estos levantamientos guerrilleros en nuestro país. Y bueno, pues ellos tienen como finalidad poner fin al régimen priista en México. También va a haber movimientos magisteriales, los maestros también van a ser parte de las movilizaciones sociales importantes, ¿no? El CENTE, que es uno de los más grandes sindicatos que, bueno, lo conforman más de 1,5 millones de maestros y académicos, y bueno, pues ellos también van a tener una presencia en cuanto a levantamientos. Han hecho levantamientos, han llegado al Zócalo, por ejemplo, y ahí ha habido plantones por años de este movimiento del CENTE, ha habido levantamientos armados en Oaxaca, en fin, ¿no? Entonces también los maestros han sido protagonistas de estos movimientos. Para 1980, bueno, pues
Vamos a ver también cómo va a haber una debacle económica, la caída del peso, la devaluación del peso en esta década, pues va a traer consigo también muchos levantamientos armados. Va a surgir esta parte de la corriente democrática del PRI, que también ya no están, fíjense, si el PRI, que era el partido en el poder, empieza a tener rupturas al interior de su partido, pues cómo estarían todos los demás, ¿no? Partidos que pues también quieren derribar, quieren quitar al PRI del poder. Se va a llevar a cabo este fraude electoral en la década de los 80 y entonces mientras se va a realizar este cómputo de los votos, pues van a decir que este fraude electoral pues debido a la caída del sistema 1988. Para 1990, bueno, pues esta década también va a tener sus propios levantamientos. Es el caso del levantamiento zapatista, el ejército zapatista de liberación nacional, como se le conoció, va a surgir en Chiapas. Y bueno, pues a partir de este levantamiento, en su mayoría estaba compuesto por indígenas que tenían estas ideologías socialistas. Bueno, pues van a levantarse en contra de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Entonces, también ellos están en contra de que México entre en un tratado comercial con otros países, siendo que los indígenas como población, pues ni siquiera tenían, no estaban vistos, ¿no? Era una población invisible para el gobierno. Entonces, este movimiento, este levantamiento zapatista va a hacer visible al grupo de indígenas en nuestro país, ¿no? También se va a desarrollar una huelga estudiantil y se van a llevar a cabo los incrementos en las cuotas. Entonces, esto se pensaba, ¿no? Porque se pagan 20 centavos en la UNAM. Cuando yo estudié en la UNAM y cualquier trámite que tú quieras hacer, vas a pagar tu semestre, un examen extraordinario, cualquier cuota que quieras pagar cuesta 20 centavos. Entonces, querían subirlo, querían quitar esta parte de las cuotas de 20 centavos. Y bueno, pues esto ocasionó una huelga. El 20 de abril de 1999, pues estos estudiantes inconformes también se fueron a huelga. La UNAM ha tenido diversas huelgas, pero pues esta fue una de las más sonadas porque precisamente estaba motivada por el incremento de las cuotas. Llegamos a los años 2000. Y aquí, bueno, pues aquí se va a ver la alternancia. La alternancia que, como bien nos dijo su compañero, pues es que va uno y después le toca al otro, van cambiando el poder y el poder va pasando de unas manos a otras, en este caso de unos partidos a otros. Y pues vamos a ver en el sexenio de Vicente Fox Quesada, del 2000 al 2006, cómo se van a desarrollar, pues también diferentes movimientos. Es el caso del movimiento de Atenco. Vicente Fox ya desde el año 2000 quería construir un aeropuerto internacional y para ello pues quería expropiar las tierras de los campesinos que vivían en esta zona, en Texcoco. Y un grupo de personas pues se van a organizar para poder defender sus títulos de propiedad y entonces pues no van a permitir porque además se levantaron con machete en mano y no permitieron que las fuerzas del orden público, los soldados llevaran a cabo pues el desalojo y entonces sí se convirtió en todo un movimiento, este movimiento de Atenco. La marcha del silencio también va a tener como escenario la parte de la incompetencia del gobierno de Vicente Fox, ¿no? Y entonces ya desde esta época estaba López Obrador tratando de gobernar el país, ¿no? Entonces, pues
no era posible, pero Vicente Fox como presidente, pues no tuvo un buen desempeño. Entonces, bueno, pues la población, toda la ciudadanía, el pueblo de México, pues lo expresó con esta marcha. APO en Oaxaca, la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, también reunió aquí organizaciones, sindicatos, asociaciones, colectivos que se manifestaron precisamente porque se agredieron a los maestros. Entonces, el gobernador dio la orden de, al ejército de que actuara en contra de los levantamiento de los maestros, y entonces, pues, les dispararon a los maestros. Y bueno, esto originó que se desbordara también y que se formara esta Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Porque, pues, esta acción en contra de los maestros, pues sí, cobró varias vidas. Otro movimiento, pues, fue esta parte de la guardería ABC. Durante el mandato de Calderón se incendió esta guardería llamada así, ABC, en Hermosillo, Sonora, y dejó como saldo 48 niños fallecidos. Y pues se manifestaron, pues obviamente los padres de estos niños, pero pues no nada más los padres, sino todos aquellos que estaban de acuerdo que era un acto de negligencia. Y cuando se siguió investigando, pues se llegó a saber que pues los dueños de esta guardería tenían nexos con la familia de la esposa de Calderón. Entonces, bueno, pues muy lamentable este hecho. Ya para el año 2010, el año del bicentenario de la independencia de México, pues se van a dar otros movimientos. El Yo Soy 132 fue uno de los movimientos que buscaba la democratización de los medios de comunicación. Y también no aceptaban la candidatura de Peña Nieto como candidato presidencial de 2012, ¿no? Y entonces la mayoría de integrantes de este movimiento Yo Soy 132 estuvo conformada por estudiantes universitarios. Entonces, ellos que estaban en contra de que Peña Nieto llegara al poder, pero pues bueno, aunque hicieron muchas manifestaciones, pues no se logró, porque efectivamente Peña Nieto se convirtió en presidente de nuestro país. El movimiento magisterial, otro movimiento magisterial que se realizó durante el gobierno de Peña Nieto, y pues también hubo manifestaciones y estas estaban ya en contra de la reforma educativa que ya se había iniciado con Peña Nieto. El gobierno de Peña Nieto trajo consigo muchas reformas en el área económica, en el área de salud, en el área de educación, energéticas y demás. Obviamente todas estas reformas beneficiaban a los dueños del capital y pues perjudicaban al resto. Entonces, bueno, pues aquí se dio otro movimiento porque también se violentaron algunos derechos de los maestros. Otro movimiento que se llamó Todos Somos Politécnico fue este movimiento que ocurrió durante el mandato de Peña Nieto, debido al conflicto que ocurrió en la Escuela Superior de Arquitectura e Ingeniería, la ESIA, por los cambios en los planes y programas de estudio. Y los estudiantes estaban muy descontentos porque el nivel que iban ahora a manejar, pues no era de licenciatura, sino de técnicos. Entonces, estos ingenieros pues iban a tener un decremento en la parte de sus estudios, no se les iba a tomar en cuenta. Entonces, tenían como, buscaban la democratización de las decisiones escolares. El movimiento de Ayotzinapa, y pues a lo mejor estos movimientos ya los tienen un poquito más frescos en su memoria. Ocurrió el 26 de septiembre, 27 de 2014. Y aquí, bueno, pues si ustedes recordarán, si no porque lo vieron, sino tal vez en algún momento lo escucharon o lo leyeron, hay reportajes, en Netflix tiene series. Y bueno, pues aquí fue precisamente donde
donde se desaparecieron, ¿no? Porque hasta ahorita no, la verdad histórica pues no ha dado un resultado final, pero estos 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? En la normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Y pues hasta el día de hoy pues no se ha esclarecido este caso, ¿no? Entonces, pues en las marchas que se hicieron fueron encabezadas por estudiantes, por familiares y también por civiles que exigen respuestas para los desaparecidos. Y entonces, bueno, pues al día de hoy no sabemos cuál haya sido la verdad o dónde estén estos 43 estudiantes desaparecidos. La marcha del 33, el Encuentro Nacional de Mujeres, y también tiene que ver precisamente con lo que ustedes han dado cuenta en mayor medida y ya de manera mucho más reciente, cómo las mujeres han tenido una mayor visibilidad en este tipo de movimientos. El movimiento UNAM, que fue el movimiento estudiantil que inició en el 2018 con protestas del Colegio de Ciencias Humanidades y que pues también exigieron soluciones a los problemas de su plantel, como en el caso no solo del CCH Azcapotzalco, sino de CCH en general, defendiendo precisamente no solo la autonomía universitaria, sino respetando el pase directo. Movimientos como cambio climático, también hemos visto muchos de estos y bueno, pues desde aquí podemos darnos cuenta que no es un solo tipo, voy a dejar de compartir, no es solamente un tipo de problemáticas. Hemos visto problemáticas que tienen que ver con no solamente ambientalistas, sino también hemos visto movimientos que están a favor de los derechos de las mujeres o de los indígenas o que buscan llegar a un acuerdo con los actores políticos o que están en contra de la delincuencia, en fin, ¿no? O sea, realmente han sido movimientos muy distintos, con un origen muy distinto, pero que bueno, pues están y se han dado para que nosotros como ciudadanos pues podamos conocer qué es lo que ha pasado en nuestro país. Con este documento, díganme por favor, si es que los temas que hemos revisado han quedado claros. Díganme, hablen ahora o callen para siempre, por favor. Sí, maestra. En Historia Universal, díganme, ¿tenemos alguna duda, pregunta? Son muy extensos. El temario en las historias es muy extenso. El número de reactivos en su examen no es tan grande, pero pues de todas maneras es importante que ustedes conozcan cuáles son los contenidos que están en su guía para que ustedes los estudien y que el resultado de su examen pues sea favorecedor para ustedes. Díganme, ¿hasta aquí todo bien? Todo Sí, claro, maestra. Ok, perfecto. Yo me quiero quedar con esta idea. Cuando ustedes me dicen todo claro, quiero pensar que efectivamente ha puesto atención en las diferentes sesiones y que esto para ustedes es, si no lo más sencillo, pues al menos sí se convierte en un tema para estudiarle después. Entonces aquí les dejo la presentación donde viene la parte de la globalización y cómo está este tema de la globalización dividido en aspectos económicos, medioambientales, sociales y bueno, pues esta parte que veíamos de la pobreza y lo que provoca la globalización, ¿no? En la parte medioambiental también hay diferentes problemas, ¿no? Digo, sí es muy importante
posibilidad de tener conexión y comercio con países de todo el mundo, pero también habría que detenernos a pensar que no para todos es igual. A veces dicen, no sé si ahora con la pandemia surgió mucho esta frase de que pues todos estamos en el mismo barco, ¿no? En el barco de la pandemia. Y alguien decía, no, todos estamos en el mismo mar. Algunos van en una lanchita, otros van en un yate, otros van en una canoa, otros hicieron su balsa con lo que encontraron. Y es esto, o sea, si nosotros pudiéramos hacer el comparativo, es esto, en esta parte económica, política de cómo es que se gestan estos problemas económicos, políticos, sociales, bueno, pues en un mundo globalizado, pues es bastante diferente. No es que todos estemos en el mismo barco, todos estamos en el mismo mar, pero todos estamos en diferentes barcos. Entonces, la guerra del Golfo, que aquí también ya les dejo información para que ustedes conozcan. Lo que me interesa mucho es que sepan quiénes fueron los protagonistas de esta guerra que se conoce como la madre de todas las batallas, ¿no? Las consecuencias, la parte del neoliberalismo, sus características, el TLC, cuando entra en vigor en nuestro país y qué es lo que pretende ese Tratado de Libre Comercio y todo lo demás que les dejo en el documento para que ustedes lo revisen y que tengan oportunidad de revisarlo y de estudiarlo para el día de su examen. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? No más. No. Ok, bueno, pues si ya no hay más preguntas, yo la verdad es que he estado muy contenta con su trabajo. Ustedes han hecho, me queda claro que han dado su mejor esfuerzo, que han hecho lo mejor que han podido y que lo van a seguir haciendo, porque pues esto no se acaba hasta que se acaba, así como el fútbol. Y bueno, pues voy a dejar de compartir. Les doy las gracias. Espero que para el día de su examen, creo que todos tienen fechas diferentes para su examen. ¿Tú cómo te sientes, Dani? ¿Ya estás listo? Para tu examen, no el examen modelo, sino para el bueno. ¿Cómo te sientes? Del 0 al 10, ¿qué nivel de confianza tienes? Fíjense que no les estoy preguntando de certezas, porque no creo que haya certezas, pero sí, sí creo que ustedes ya tienen una idea de cómo van hasta ahorita. Natanael, ¿tú cómo vas? ¿Cuál es tu nivel de confianza? Pues ahí la llevo. Tal vez un 7, 8. Ok, 7, 8, bien. Alexa, ¿cuál es tu nivel de confianza? Igual 7 y 8. 7, 8, gracias. Uriel, ¿cuál es tu nivel de confianza para tu examen? Pues la verdad, ni mucho ni poco. Yo diría que un 7 también. Ok, bien, gracias. Alex, ¿tú cómo vas? ¿Cuál es tu nivel de confianza? Como un 7.5, algo así. Ok, bien. Sara, ¿qué tal tu nivel de confianza? Pues buena, yo creo que buena. O sea, tampoco muy confiada. Ujú, no muy confiada, pero tú dices, buena, bien. Gracias, vale. ¿Qué tal tú? Alban, ¿tú qué tal? ¿Cuál es tu nivel de confianza?
Pues espero que sea bueno. Fíjense, la semana pasada se llevaron a cabo concursos en la prepa con otras escuelas de matemáticas, hubo concursos de matemáticas. Y entonces, eso fue la semana pasada. Esta semana se llevó a cabo un concurso de oratoria. Y entonces una de mis alumnas que concursó me dijo, ay, Miss, ¿me puede ayudar para preparar mi discurso? Le dije, sí, cómo no. A mí no me toca prepararlos para oratoria, pero pues a ella le dije, sí, vamos a prepararlo. Y entonces ya cuando lo presentó me dijo, ay, me fue muy bien, Miss, muchas gracias. Ella ganó. Entonces le digo, pues me da mucho gusto porque te preparaste bien. Yo lo que vi, lo que escuché y las sugerencias que te di, pues me da gusto que las hayas seguido para que te haya ido tan bien. Y entonces voy a otro grupo donde participó otro de mis alumnos. Y me decía, digo, ¿cómo te fue? Dice, pues mire, había una chica, que era la que ganó, dice, había una chica que se veía muy segura, muy confiada, la verdad es que el contenido de su discurso muy bueno, sí, o sea, ganó y se notaba que la chava sabía, ¿no? Y entonces dice él, usted chico, yo la verdad llegué muy confiado, muy seguro. Y entonces le dice uno de sus compañeros que participó en el concurso de matemáticas, en esta Olimpiada de Matemáticas, le dice, ay amigo, si con la confianza ganaras, pues entonces nosotros también hubiéramos ganado, porque ellos ganaron el segundo lugar, fueron pareja en ese equipo, otro compañero, pero le dijo muy chistoso, si con la confianza se ganara, amigo, pues entonces nosotros hubiéramos ganado. Y me dio mucha risa, le dije, mira, él lo dice por experiencia, ¿verdad? Y le da risa, dice sí. Porque la confianza es una parte, pero también otra parte muy importante, yo diría que es la mitad. Y la otra mitad son los conocimientos. Esos conocimientos que ustedes han adquirido y han trabajado. Entonces, si le ponen la mitad de conocimientos y la mitad de confianza, yo creo que ahí está lo que ustedes necesitan para presentar un excelente examen y estoy segura que les va a ir muy bien en la medida en la que hayan estudiado, se hayan preparado y tengan confianza en lo que ustedes han aprendido y en lo que saben. Un gusto haber trabajado con ustedes, chicos. Les mando un abrazote y mucho éxito para el día de su examen. Cuídense mucho. Nos vemos algún día. Gracias, maestra. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Que estén muy bien. Adiós, Bye. maestra. Bye.